Las lluvias dejan 50.000 personas afectadas en el Cantón Milagro, en Guayas, mientras el COE cantonal declara estado de emergencia. 70 millones de dólares generó el feriado de carnaval que movilizó miles de personas en las provincias de Santa Elena, Manabí, Azuay y Napo. Durante los 4 días de feriado disminuyeron los asesinatos en el país en casi 50% en comparación con el año pasado. Una reforma que se tramita en la Asamblea abre la posibilidad de revisar sentencias ya ejecutadas y otra permitiría levantar la reserva sobre los procesos. La cárcel de Los Ríos fue devuelta al servicio carcelario tras 6 días de intervención de las Fuerzas Armadas en los que hubo reorganización y traslado de los cabecillas más peligrosos. Una poderosa tormenta de nieve que ataca al noreste de Estados Unidos provocó el cierre de escuelas, la cancelación de 1.500 vuelos y deja sin electricidad a 140.000 personas. Buenas tardes, amigos. Miércoles 14 de febrero. Regresamos luego de un feriado. Gaby, ¿qué tal? Hola, Steph y amigos. Bienvenidos a Televistazo. Comenzamos con el balance del carnaval. Carnaval, al fin un desfogue. 70 millones de dólares generó el feriado de carnaval al sector turístico, un resultado positivo según el gremio. Los distintos líderes fueron sobre todo las zonas de playas, lugares como Santa Elena, Manabí, Azuay, pero también Napo, por ejemplo. Luis Alfredo Zúñiga con el balance ahora. Finalizado el feriado, la Federación Nacional de Cámaras de Turismo del Ecuador lo calificó como positivo, pues pese al temor de que la inseguridad, las restricciones, el toque de queda y la incertidumbre hasta el último momento sobre la realización de eventos públicos deriven en la falta de visitantes, sí hubo gran acogida en distintos puntos del país. El asueto por carnaval dinamizó de manera preliminar, según el gremio, 70 millones de dólares en todo el Ecuador, cifra menor a los 94 millones que se generaron en 2023. Me vas a decir, ¿por qué estás contento si has bajado? No, es que inicialmente, con esto que no había semaforización, se esperaba mucho menos turistas. Hay destinos que el gremio ha considerado como ganadores en este feriado. La provincia de Santa Elena recibió 250.000 turistas. La playa lució llena y la ocupación hotelera llegó al 80%. En algunos sectores, obviamente, con una ocupación del 100%, en otros sectores entre el 70 o 80%. La gastronomía ha tenido muy buenos resultados. En Azuay la ocupación fue del 75% y 140.000 turistas recorrieron el centro histórico de Cuenca, en familia o amigos. Y el impacto económico general de la economía aproximadamente movió 30.6 millones de dólares. En Manta, Manabí, según el municipio, hubo ingresos por 9 millones de dólares. En la provincia de Napo, en cambio, la ciudad de Tena tuvo un 100% de ocupación hotelera, mientras en Atacames, Esmeraldas, alcanzó el 70%. El Ministerio de Turismo informó que las cifras finales del feriado de carnaval se conocerán este jueves. La Fuerza Pública presentó cifras positivas de los operativos de carnaval, sin embargo considera que no es suficiente para que el gobierno flexibilice el estado de excepción. Fabiola Santana con los detalles. Este feriado de 4 días fue menos violento según las cifras de la Policía Nacional. Hubo 48 asesinatos, pero es casi el 50% menos que el año pasado, cuando se registraron 92. La Fuerza Pública preveía este resultado, pues desde las declaratorias del estado de excepción y de conflicto armado interno a inicios de enero, la violencia ha disminuido. El director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional considera que no es el único factor a tomar en cuenta para flexibilizar las medidas como el toque de queda y la semaforización.
Tenemos que ver las variables, lo primero lo de la cárcel, ¿no? Estamos trabajando en las cárceles, como ustedes conocen, estamos en este momento en algunas cárceles permanentes con Fuerzas Armadas y Policía Nacional, en otras estamos haciendo intervenciones por 5 días y estamos saliendo de los lugares. Debemos ver también los comportamientos delictuales que se van dando a lo largo del país en diferentes zonas y esos análisis y hay que tomar en cuenta para tomar cualquier tipo de decisión. De los 5.000 operativos, 600 fueron con Fuerzas Armadas, intervenciones especiales o extraordinarias. En estos hubo más de 600 detenidos, entre ellos miembros de 9 grupos delictivos. Más allá de que se revisen o no las restricciones, las cifras de la Policía Nacional evidencian que estas no impidieron que las personas viajen. Salieron 482.000 vehículos entre ingresos y salidas del Distrito Metropolitano de Quito y los diferentes ejes viales en donde estamos a cargo como Policía Nacional. Es una movilidad importante y lo cual denota también que existe confianza en lo que tiene que ver con controles. Las playas y balnearios en Santa Elena, Guayas, Esmeraldas y Manabí estuvieron colmadas, así como los lugares turísticos de Cuenca, Catamayo y en la Amazonía. 8 allanamientos para capturar terroristas se ejecutaron en el Guasmo Sur de Guayaquil. Ya hay 3 detenidos. También encontraron osamentas y derribaron portones colocados por las bandas, según la policía. El operativo arrancó a las 5 de la mañana de este miércoles en las casas construidas en las laderas de la cooperativa Proletarios Sin Tierra, algunas asentadas sobre invasiones en el Estero Salado. Los grupos tácticos de la policía ingresaron a 8 inmuebles en busca de presuntos terroristas donde aparentemente había droga y municiones. 100 agentes tuvieron que bordear el sector pues las calles aledañas estaban cerradas con portones. Según los investigadores, fueron instalados sin autorización municipal por las organizaciones criminales que operan en el sector para tener tiempo de huir. Además, se detectó un sistema de cámara monitoreado por los delincuentes. La cooperativa Proletarios Sin Tierra está en el sector de Unión de Bananeros, al lado del Estero Salado y junto al puerto de Guayaquil, por lo que según los uniformados es un lugar estratégico para almacenar y trasladar cocaína. En el operativo también se encontraron osamentas que serán examinadas para determinar si pertenecen a alguna persona reportada como desaparecida. Hasta el cierre del reportaje continuaba el operativo. En las próximas horas, la policía dará los resultados. Tras un operativo en alta mar al suroeste de Galápagos, miembros de las Fuerzas Armadas en conjunto con guardacostas de los Estados Unidos decomisaron una embarcación que trasladaba 1,5 toneladas de droga distribuida en 50 bultos. 2 hombres que estaban a bordo de la embarcación fueron detenidos y trasladados hasta Esmeraldas junto con el cargamento. El Frente de Seguridad entregó al Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad el control de la cárcel de Los Ríos después de una semana de intervención militar. Las Fuerzas Armadas permanecerán en el cerco externo de la prisión, como lo informa Paul Romero. Este martes, después de 6 días de intervención de las Fuerzas Armadas en el Centro de Rehabilitación Social número 2 de Los Ríos, los militares entregaron el control de esa cárcel al Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad. Durante la intervención militar, los uniformados decomisaron droga, celulares, dinero y armas blancas que los presos tenían encaletadas en las paredes y pisos. El SNAI asumió el control administrativo de la cárcel para que retome los trámites de audiencias, atención médica, alimentación, rehabilitación de sus 500 presos. Los guías penitenciarios volvieron a los pabellones para controlar la seguridad interna en las mismas condiciones que antes de la declaratoria de estado de excepción, sin armas y sin equipos. Según fuentes militares, el bloque de seguridad decidió entregar el control de la cárcel de Los Ríos después de efectuada la redistribución de presos en las celdas según el grado de peligrosidad, y porque trasladaron a 2 cabecillas a otros centros penitenciarios. Las Fuerzas Armadas permanecerán en el cerco externo de la cárcel para realizar operativos de control de armas, municiones y explosivos. Desde el 9 de enero, las Fuerzas Armadas mantienen el control total de 18 de las 35 cárceles del país. Lluvias sin tregua en la costa.
El Cantón Milagro fue declarado en emergencia tras el desbordamiento de un río en medio de las intensas lluvias. Mientras en una parroquia rural de Guayaquil, más de 8.000 personas se quedaron sin agua potable por las inundaciones. Diego Cuenca describe los estragos. 4 días de intensas lluvias inundaron el suroeste del Cantón Milagro en Guayas. La situación se agravó este lunes cuando el río Milagro se desbordó. Más de 50.000 personas quedaron afectadas por el agua que ingresó hasta sus viviendas. Algunos perdieron electrodomésticos e incluso sus casas de caña. Toda la ciudad fue declarada en emergencia por el COE cantonal. 386 hectáreas de la zona urbana soportan los estragos. Con una acumulación de 380 milímetros de precipitación en esos 4 días y que coincidió con una marea alta que hace que suba el nivel del río Milagro y que no se puedan evacuar las aguas a través de nuestras estaciones de rebombeo. Aunque el nivel del agua ya bajó, en un coliseo se habilitó un albergue temporal para 20 familias, donde reciben atención médica y comida. El agua nos llegaba más arriba de la rodilla. Entonces, las pocas cosas que teníamos las alzábamos. En Tenguel, parroquia rural de Guayaquil, el desbordamiento del río sorprendió a 50 familias de los sectores 9 de octubre y 12 de julio, donde el agua subió 1 metro provocando serios daños. Sí, hasta aquí daba más o menos. ¿Qué se les dañó? Todo lo que está ahí, lo que es los congeladores, lo que es refrigerador. El lodo que arrastró la corriente dañó el sistema de distribución de agua potable. Por eso se suspendió el servicio para más de 8.000 habitantes. Pero ayer fue rehabilitado. 2.500 familias son atendidas en un albergue, hasta donde ha llegado personal municipal con alimentos. Aunque el nivel del agua ya bajó, las casas quedaron llenas de lodo y basura tras la inundación. Una tormenta invernal provocó estragos en el noreste de Estados Unidos, dejó 2 muertos y a miles de usuarios sin electricidad. Ileana Suárez con las imágenes. La tormenta invernal que azotó el noreste de Estados Unidos causó diversas afectaciones en la región. Para Pensilvania fue la peor tormenta en 2 años, pues cobró la vida de un joven que chocó su moto de nieve contra un poste de alumbrado público. Las autoridades atendieron otros 1.200 accidentes relacionados con el temporal, que además dejó a 140.000 personas sin servicio eléctrico. En el estado de Nueva Jersey hubo más de 250 siniestros en las carreteras. En la ciudad de Nueva York no nevaba de esa forma desde 2022, por lo que a pesar de las interrupciones en las actividades laborales y escolares, fue un momento de alegría para muchos que salieron a las calles. Pero en el distrito de Brooklyn, una mujer de 74 años murió cuando una parte de la fachada de su casa se derrumbó sobre ella mientras limpiaba la nieve en la entrada. En Boston, las escuelas fueron cerradas, así como la mayoría de edificios públicos y bibliotecas. La tormenta también obligó a la cancelación de 1.500 vuelos y otros 10.000 tuvieron retrasos. El temporal llegó además con fuertes vientos que produjeron grandes olas en la zona costera en estados de la región de Nueva Inglaterra, desde Rhode Island hasta Maine. Los ecuatorianos volverán a las urnas el 21 de abril para pronunciarse sobre 11 preguntas. Adriana Bermeo con más fechas del calendario electoral. En 2 meses, los ecuatorianos volverán a las urnas. La mañana de este miércoles, el Consejo Nacional Electoral definió la fecha para la consulta popular y referéndum 2024. Será el 21 de abril. En la sesión virtual, el CNE también aprobó el calendario para la consulta que busca enmendar y reformar la Constitución y que serán efectivas una vez se resuelvan las impugnaciones en caso de haberlas. Estas son las fechas. 25 de febrero, convocatoria a consulta popular y referéndum 2024. 28 de febrero, inscripción de organizaciones sociales y políticas que participarán en la campaña del proceso electoral. 4 de marzo, selección de los miembros de las juntas receptoras del voto. Del 7 al 18 de abril, campaña electoral.
Del 19 al 21 de abril, silencio electoral. Y 5 de junio, publicación de resultados oficiales. Esto ocurre después de que el presidente Daniel Noboa emitió el viernes 2 decretos ejecutivos en los que convoca a la consulta popular y referéndum y detalla las preguntas. En el caso de la consulta popular son 6 relacionadas con control de armas en las cárceles por parte de las Fuerzas Armadas, incremento de penas para 10 tipos de delitos, cumplimiento total de penas para crímenes como narcotráfico y terrorismo, traspaso de municiones incautadas de bandas delictivas para la fuerza pública y tipificación como delito para el porte y tenencia de armas. Para el referéndum son 4: extradición de ecuatorianos, creación de judicaturas especializadas, arbitraje internacional para solución de controversias y trabajo por horas. El CNE decidió incorporar una pregunta más sobre la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna que fue planteada por Guillermo Lasso. Entre las 86 reformas al Código Orgánico Integral Penal que votará la Asamblea, se incluyó la penalización del feminicidio. Diego Puente informa cuál es la pena máxima por este delito. Un nuevo delito será penado en Ecuador si la Asamblea da paso a esa reforma en el Código Orgánico Integral Penal. El Pleno tratará este jueves, en segundo debate, la iniciativa. Se trata de la figura de feminicidio y es diferente al femicidio, que desde el 2014 penaliza el asesinato de una mujer por su condición de género a manos de su cónyuge o exconviviente. Tal como está en uno de los 86 cambios al COIP, el feminicidio sanciona exclusivamente a los servidores públicos en 2 escenarios: si niegan o retardan el auxilio para evitar el cometimiento de un femicidio, si retrasan o entorpecen maliciosamente o por negligencia la acción de la justicia para evitar la investigación o sanción de este delito. La pena será de 1 a 3 años de prisión y depende de la gravedad de la infracción. La sanción incluye la pérdida del cargo del funcionario hasta por 5 años. Comenzamos desde los actores básicos que son policía, Fuerzas Armadas, y subiendo en escala los actores como son Fiscalía, Ministerios de Salud Pública, el Ministerio de Salud Pública, los hospitales, los médicos, obviamente funcionarios judiciales. La reforma plantea que el Estado asuma la responsabilidad por las acciones u omisiones de sus empleados y afronte la reparación integral, incluida multas económicas a favor de las víctimas o sus herederos. Se faculta al Estado a aplicar la figura de repetición en contra de los servidores públicos, es decir, que a través de acciones recupere los montos desembolsados por el pago de las indemnizaciones. Las reformas al COIP incluyen 2 cambios que, según varios legisladores, podrían generar impunidad, pues aumentan las opciones para la revisión de una sentencia ejecutoriada y obligan a la Fiscalía a entregar información reservada a la Asamblea, entre otros organismos. Patricio Díaz tiene los detalles. Las reformas al Código Integral Penal que fueron destacadas por las autoridades legislativas y que pasarán a segundo debate este jueves, tienen escondidas, según los asambleístas de Construye, vías hacia la impunidad. Y mencionan una. La reforma incluye nuevas opciones para que se pueda revisar una sentencia ejecutoriada. Hasta hoy, se puede hacer únicamente si aparece una nueva prueba. Pero el cambio propuesto por la Comisión de Justicia incluye que se revise también cuando la Corte Interamericana y los comités de derechos humanos de las Naciones Unidas identifiquen violaciones a los derechos humanos o errores en el debido proceso. Construye y el Partido Social Cristiano mostraron su desacuerdo con esa posibilidad, no la apoyarán. Estamos endureciendo penas, estamos haciendo que la justicia sea más eficiente, pero por otro lado busquemos un argumento legal que entre comillas podría ser una argucia para tratar de causar impunidad, sobre todo cuando hay delitos flagrantes. Sin duda alguna el expresidente Correa está dentro de este escenario. Más aún cuando su ex candidato presidencial y ex candidato vicepresidencial, Andrés Arauz, lo ha mencionado. Él ha dicho taxativamente que están buscando en la Corte Interamericana de Derechos Humanos un pronunciamiento para, digamos, mejorar las condiciones jurídicas del expresidente. Pero también se incluye otra reforma que determina que las investigaciones reservadas de la Fiscalía deberán entregarse, si así lo requieren, a organismos como Consejo de la Judicatura, Contraloría y hasta la Asamblea, entre otras instituciones. Si la información no es reservada, se fuga la información y mañana los delincuentes van a tener acceso a esa información y van a huir. Es darle el poder de la información a la política. Ambos aseguran que en la sesión de este jueves se pedirá que el documento retorne a la comisión para que esos temas sean retirados.
Si se procede a la votación, no apoyarán que se vote el documento completo. El bloque oficialista no se ha pronunciado sobre estos cambios. La Asamblea unificó 41 reformas al COIP, textos que fueron analizados en la Comisión de Justicia de mayoría correísta y aprobados por unanimidad, incluidos los votos de ADN, Socialcristianismo e Independientes. El plan del gobierno para solicitar recursos ante los organismos multilaterales genera preocupación entre algunos analistas. Mauricio Pozo, exministro de Economía, señala la falta de un programa con medidas que perduren en el tiempo y que no solo generen ingresos de forma temporal. Y de esa manera poder acceder. Al exministro Pozo, eso de por una sola vez no parece gustarle. No puede el gobierno estar todos los meses viendo a quién pide plata para pagar los sueldos. Eso no tiene presentación. Lo dice por algunos puntos de la ley recién aprobada para financiar el conflicto interno, en la que se crean contribuciones especiales de sectores específicos. Él dice que esperaba algo más permanente. Una reforma que modifique el actual subsidio a los derivados de petróleo. Dejarle el diésel fuera me parece que es un error. ¿Cuál es otro? Hay que empezar a acercarse a los acreedores de bonos para buscar un acuerdo a pesar del que se logró en el 20. Tercero, el tema de la calidad del gasto que se entrega a los beneficiarios de los fondos del Estado. Cuarto, reforma a la seguridad social. Aunque sí reconoce que la ley, con su incremento al IVA, a la salida de capitales, con sus contribuciones especiales, da un respiro al gobierno que consigue así cerca de 1.800 millones. El presidente de la República, por ponerlo de manera ilustrativa, pidió un sándwich y terminó con entrada, plato fuerte, postre y bajativo. Esto, un poco lo que le quiero decir es que probablemente va a terminar recibiendo más recursos de los que se esperó, pero esto no quiere decir que eso forme parte de un programa. Y ese programa que él echa en falta es el que cree que se necesita antes de ir a pedir dinero a los organismos multilaterales. Y si los multilaterales le quieren ayudar al Ecuador, que creo que le quieren ayudar, deben mostrar algo mucho más estructurado que le dé esa seguridad y esa certidumbre al programa económico del gobierno. Él calcula que, de tener éxito ante los multilaterales, el FMI y el Banco Mundial, Ecuador podría acceder a créditos entre los 3.000 y 3.500 millones de dólares. San Valentín, el negocio del amor. El 90% de las flores que importa Estados Unidos por San Valentín llega al Aeropuerto Internacional de Miami, en Florida, donde pasa por una serie de controles sanitarios antes de salir al mercado. La mayoría son enviadas desde Ecuador y Colombia, como lo reporta la cadena Voz de América. A bordo de 300 vuelos de carga como estos llegaron diversas especies de flores procedentes de Sudamérica para alegrar la celebración del Día del Amor y la Amistad en Estados Unidos. Más de 18 toneladas de esta mercancía son objeto de revisión por parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Los inspectores verifican las cajas seleccionadas para revisar hojas, tallos, pétalos y comprobar si se desprende algún insecto. Todo para dar tranquilidad durante el día de San Valentín. El Aeropuerto Internacional de Miami es la principal puerta en Estados Unidos para este tipo de rubro a nivel nacional. El esfuerzo involucra no solo al 10% del personal de CBP y agentes adicionales de otros puertos para esta temporada, sino a empleados de naciones como Ecuador y Colombia, una tarea que integra a 200.000 personas. Y las rosas son el producto con mayor demanda. Las cajas de flores con sospecha de alguna plaga foránea son aisladas hasta que se descarte el posible peligro por análisis en los laboratorios del sur de Florida. José Pernalete, Voz de América, Miami. Parejas tomadas de la mano y con ropa combinada, la búsqueda de regalos y decenas de vendedores de flores en las calles de Guayaquil y Quito por el Día del Amor y la Amistad. Vanessa Robles con la crónica. Este globo para que sorprenda a su novio. La sonrisa es mía, pero el motivo eres tú. El San Valentín en Guayaquil se puede palpar por las calles del centro. Los enamorados transitan combinados y tomados de la mano. El rojo marca la creativa decoración en locales.
Y los vendedores de rosas en las esquinas son un recordatorio para los transeúntes. Hay quienes aprovechan para sorprender a sus acompañantes con regalos que se consiguen al paso. Algunos buscan arreglos florales, otros ya caminan con la decisión entre sus manos, que podría ser determinante para un sí. En la Plaza San Francisco, una decena de stands con la temática del amor y la amistad llama la atención de las familias. Aunque uno no quiera, uno de manera se contagia de ese amor, de ese espíritu que tenemos todos aquí en la calle. En los centros comerciales también celebran San Valentín. En San Marino, un poeta con una máquina de escribir compone frases personalizadas para esa persona especial, a partir de las cualidades descritas por cada usuario. Los hoteles también tienen a disposición un amplio menú y las reservas se llenaron desde temprano. Una familia celebraba en un desayuno por partida doble. El Día del Amor y la Amistad y mi cumpleaños. En los alrededores de la Universidad Central en Quito, el rojo también marca los locales. Algunos regalos llegaron a sus destinatarias al inicio de la jornada. Las parejas cogidas de la mano y las sorpresas también eran parte del ambiente. En la calle Chile, en cambio, los vendedores de rosas y globos se mueven al ritmo de sus clientes y los motivan a comprar un detalle para esa persona especial. En Guayaquil y Quito habrá música en vivo desde las 5 de la tarde por el toque de queda, que empezará a la medianoche. En Filipinas, 57 parejas participaron este miércoles en una boda masiva en Manila para celebrar San Valentín. Los matrimonios organizados por el gobierno de la ciudad fueron gratuitos. Posteriormente, los esposos participaron en un banquete con sus familiares. Los juicios masivos contra miles de detenidos en El Salvador. Los primeros procesados son 492 acusados de liderar la organización Mara Salvatrucha, una de las más peligrosas del país, que acumula acusaciones por 37,000 delitos. Asisten en comparecencias virtuales desde varias cárceles al mismo tiempo. Estos juicios colectivos pueden llegar a tener 900 acusados de forma simultánea y fueron aprobados mediante reformas legislativas para reforzar la lucha del presidente Nayib Bukele contra la inseguridad. En El Salvador hay 75,000 detenidos durante el estado de excepción y casi todos serán sometidos a este tipo de procesos. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, rechaza las acusaciones del Supremo Tribunal Federal que lo implica en un intento de golpe de Estado contra Lula da Silva para mantenerse en el poder. En un video publicado en redes sociales, Bolsonaro convoca a sus seguidores a defenderlo en una manifestación el 25 de febrero en la avenida más importante de Sao Paulo. Esta es la primera aparición que hace Bolsonaro desde que a finales de la semana pasada le fue confiscado el pasaporte dentro de un gran operativo en el que la policía realizó 34 allanamientos y capturó a otros 4 acusados, en este caso por conspiración. Rusia le propuso a Ecuador dar mantenimiento a las armas y otros equipos que el gobierno de Daniel Noboa quiere intercambiar con Estados Unidos, pero no recibió respuesta. El silencio agrava la tensión por la que Rusia tomó represalias. Luisa María Heredia con el informe. La tensión diplomática entre Rusia y Ecuador sigue aumentando, más aún con el silencio en que se mantiene el gobierno de Daniel Noboa, tras las retaliaciones por su decisión de intercambiar armamento militar soviético que considera chatarra con Estados Unidos, que ha hecho pública su intención de triangular ayuda militar a Ucrania, mientras el régimen ecuatoriano insiste en hablar únicamente sobre cómo se resolverán las sanciones fitosanitarias impuestas al banano y claveles. Rusia vuelve a negar que lo que Ecuador quiere entregarle a Estados Unidos son aparatos viejos que no están funcionando. El Servicio Federal Ruso para la Cooperación Técnico-Militar, en un comunicado enviado a medios locales, dijo: las recientes declaraciones de las autoridades estadounidenses sobre su intención de transferir al régimen de Kiev el equipo militar ruso que Quito va a intercambiar por nuevo equipo estadounidense solo demuestran que estas armas no son chatarra, aunque el gobierno ecuatoriano sigue sin detallar cuáles son los equipos
equipos militares de origen ruso que considera chatarra, la importación de armamento de ese país ha sido limitada. Solo hay 9 helicópteros, 7 enviados en 1997 y 2 en 2011, y 272 misiles, 222 llegaron en 1998 y 50 entre 2008 y 2009. La entidad rusa reveló también que puso a consideración de Ecuador varias opciones de cooperación para el mantenimiento de los equipos, pero no recibió respuesta. Para Moscú, ese silencio significa que el gobierno de Daniel Noboa mantiene su decisión de entregarle el armamento a Estados Unidos a cambio de equipos nuevos para el combate al crimen organizado y el narcotráfico, valorados en $200 millones, según se anunció en diciembre del año pasado. Noboa, de hecho, se acercó a Estados Unidos tras la declaratoria del conflicto armado interno. En enero se fijó una hoja de ruta para asistencia en seguridad, que incluye una cartera de inversión de $93,4 millones en el país. El suyo ha sido el único gobierno latinoamericano al que logró convencer Washington de ceder armamento ruso, pues pese a los acercamientos con países vecinos, la intención no había prosperado. Incluso el embajador ruso en Perú, Igor Romanchenko, aseguró a medios locales que los intentos por convencer a Lima para que transfiera a Ucrania sus equipos rusos y soviéticos no tuvieron éxito. El 2023 registró la cifra más alta de personas que se afiliaron de forma voluntaria a la Seguridad Social. Sin embargo, existen afiliaciones fraudulentas que perjudican al IES. Una realidad que la actual administración busca cambiar. Carla Delgado explica cómo. El número de afiliaciones voluntarias a la Seguridad Social creció. Hoy son 294.600 aportantes individuales al IES, 18.600 más que en 2019. El presidente del Frente Nacional para un Nuevo IES, Henry Llanes, cree que el incremento ocurre porque cada vez es más complejo conseguir un empleo formal y estable en el país. A la gente le toca hacer un esfuerzo adicional para obtener este beneficio. Es que la gente está tomando precauciones frente a una crisis que vive la República, que vive el Estado, que vive el país. Y aunque es importante este aumento de afiliaciones voluntarias para el instituto, también implica mayor control por parte de las autoridades para evitar, según Llanes, que los afiliados voluntarios se aprovechen de estas afiliaciones con aportes atípicos para inflar sus pensiones. Irregularidades que incluso fueron detectadas por la Contraloría y sobre las cuales no hay aún sanciones. Bueno, como la Corte Constitucional ya les hizo un llamado a las autoridades del IES, ya los conminó a que apliquen los artículos 81 y 82 de la Ley de Seguridad Social, porque el artículo 81 y 82 habla de sanciones respecto de las afiliaciones fraudulentas. Una realidad que la administración del IES busca cambiar, no solo con mayor control, sino con reformas a la ley. Un proyecto que, según el presidente del IES, Eduardo Peña, están trabajando. Porque actuarialmente no estaba programado ese tipo de vivencia criolla del empleado que cuando se va a jubilar le dice, jefe, ya me faltan 5 años, súbame la aportación. Si no le dice súbame el sueldo, le dice súbame la aportación para yo poder coger más cuando me jubile. Entonces, esas distorsiones deben ser arregladas. Hay que hacer los cambios ahora. No precisó cuándo estará listo este proyecto de ley y tampoco cuándo lo entregarán al legislativo. Las lluvias durante el feriado generaron 32 emergencias en carreteras de 12 provincias. Bessie Granja muestra las vías alternas. El Ministerio de Transporte atendió 32 emergencias en carreteras de 12 provincias que fueron afectadas por las fuertes lluvias durante el feriado de Carnaval. En Azuay, en las vías Cuenca-Girón Pasaje, kilómetro 114, y Cuenca-Molleturo-Naranjal, kilómetros 87, 96 y 104, se reportó un deslizamiento de tierra y la caída de una roca gigante. Allí la prefectura, el Ministerio de Transporte y el municipio de Cuenca realizaron trabajos de mantenimiento. Este miércoles están parcialmente habilitadas. En Imbabura, solo un carril está habilitado en la vía Salinas-Lita, kilómetro 114, sector El Guadual. Allí se habilitaron rutas alternas como la Ibarra-Tulcán-Guayupe y la Ibarra-Urcuquí-San Jerónimo. En Chimborazo, la vía Riobamba-Balvanera a la Ucía, a la altura del sector El Casual, continúa cerrada. Las rutas alternas son Guamote, García Moreno, Cibambe, Huasuntos, Cherlo, Charicando y Tixán, Pueblo Viejo, Alausí.
En la provincia de El Oro, la vía Balsa-San José está parcialmente habilitada y continúan los trabajos de recuperación tras la pérdida de la carretera. En Los Ríos, la vía Babahoyo-Juján permanece con solo un carril abierto por el constante incremento del nivel del río. En Napo, la pérdida de un tramo de la carretera mantiene cerrada una parte de la vía Tena-Baeza. Durante todo este feriado, el Ministerio de Transporte coordinó con los gobiernos provinciales y municipales el desalojo de 1.365 metros cúbicos de material, producto de deslizamientos, flujo de lodo, caída de rocas e inundaciones que afectaron las vías. En la Asamblea Nacional se analiza un proyecto para ampliar el periodo de lactancia a 2 años. Las madres actualmente tienen derecho a 1 año remunerado aparte de los 3 meses de maternidad. Elaine Sánchez con el reporte. La Asamblea inició el tratamiento del proyecto de ley de protección a la lactancia materna. La idea es extenderla para, según el texto de ley, garantizar los beneficios del desarrollo y crecimiento integral del bebé. En la norma actual, las madres lactantes gozan de un periodo remunerado de 1 año, más 3 meses de maternidad, es decir, 15 meses. Con la reforma serían 2 años de lactancia y 3 meses por maternidad, en total 27 meses. Esta propuesta representa para los empresarios una medida severa, ya que pone en riesgo la productividad de las casi 850,000 empresas, que tienen el 17% de mujeres en directorios y que representan casi el 40% de fuerza laboral. Al final, cada empresa tiene sus propias particularidades, cada empresa busca cómo hacerlo de alguna manera, repartiendo la carga de trabajo entre otras personas, pagando horas extras en algunos casos, pero al final eso siguen siendo costos adicionales que se ven pues impactando la rentabilidad de la empresa. La Comisión de Salud y Deportes consideró para elaborar el proyecto las alarmantes estadísticas de desnutrición infantil, que en el país afectan al 27% de menores de 2 años. La Amazonía es la más afectada con el 31%, la Sierra 29%. La costa 24% y la región insular el 28% según el INEC. Actualmente las madres lactantes pueden acogerse a la licencia no remunerada voluntaria adicional de hasta 15 meses para el cuidado de los hijos. Monedas de plástico, el ecotrueque es una iniciativa social que convierte los desechos en un método de pago alternativo. Comuneros de Punta de Piedra recolectan desechos del manglar y los canjean por víveres o útiles escolares. Una actividad que cuenta con el apoyo de la empresa privada, como lo detalla ahora Fernando Terranova. A 40 minutos en lancha del puerto principal, Punta de Piedra sobresale del Golfo de Guayaquil. 180 familias habitan en esta comuna, que no cuenta con luz ni agua potable. Allí la vida se rige por los ritmos del manglar, por lo que las necesidades se profundizan durante los periodos de veda de cangrejo. En medio de las dificultades, surgió un proyecto innovador, el ecotrueque, implementado por la Fundación Proyecto Social, un sistema que con el apoyo de la empresa privada busca convertir el problema del plástico en una oportunidad de cambio. La realidad es que el mangle funciona como un rastrillo. Entonces, sube la marea, vienen todos los plásticos viajando por el río de la ciudad, se quedan enganchados y cuando baja la marea, las raíces, al funcionar como rastrillo, se queda todo el plástico trabado. Entonces, este plástico que sacan de ahí beneficia, tema de contaminación que no llega al océano, beneficia a que los cangrejos puedan crecer mejor, porque los plásticos le tapan la luz, los cangrejos comen plástico, se mueren. Niños y adultos recolectan la basura que contamina su entorno. Sí, todo lo que arroje, como que dice el mar, lo que es plato, botella, cuchara, todo lo que arroje frascos que hay en la calle. Cada saco lleno se pesa y se canjea por monedas de plástico que adquieren un valor real. 1 kilo de plástico vale 50 centavos, más o menos un promedio, y es una moneda social. Entonces, lo que se hace es que después se agarra, por ejemplo, un producto. El producto es un fideo que vale $1. Entonces, la persona ya sabe que con 2 monedas puede intercambiarlo. Y esto, obviamente, es el precio, que es el mismo precio en Guayaquil, puesto aquí en la tienda. Entonces, realmente no tiene que incurrir en gasto de combustible, en el tiempo que le significaría ir a Guayaquil, comprarlo y volver. En los puntos de ecotrueque, las monedas se intercambian por víveres. En un año desde su implementación, más de 9 toneladas de basura plástica han sido canjeadas en el ecotrueque por fideos, enlatados, vitaminas, shampoo, pañales y otros artículos. La meta este año es alcanzar las 15 toneladas. Todo eso nos hace que tengamos limpio nuestra
nuestra comuna, recogiendo todas esas clases de botella, plástico, todo esto que hay aquí en la comuna. En otras palabras, lo que hacemos aquí es valorizar el plástico para que se convierta en una moneda social, una moneda de intercambio. Un ejemplo de cómo los miembros de una comunidad pueden convertirse en agentes de transformación y cuidar el medio ambiente